Amén, hermanos. En el día de hoy, en los próximos 30 minutos, ahí tengo el reloj que lo pusimos hoy, estaremos mirando la gloriosa obra de Dios en adoptar a pecadores rebeldes para pertenecer a su propia familia de la fe, lo que se conoce entonces como la doctrina de la adopción. ¿Han escuchado esa doctrina? ¿La han podido estudiar? Bueno, mi intención es que todos nosotros podamos apreciar y podamos comprender, hermanos, la maravillosa verdad de saber que hemos sido adoptados por la sangre de Cristo para pertenecer a la familia de Dios. Y como vamos a ver en el día de hoy, es un privilegio que solamente los hijos de Dios tienen. Somos hijos de Dios por esa adopción que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema y he usado material de varios siervos del Señor para traerles a ustedes esta clase en el día de hoy. Definamos en primer lugar qué significa la adopción o la doctrina de la adopción. Y según lo que encontremos en este concepto, que también lo vamos a respaldar con la Confesión de Londres de 1689, iremos profundizando lo que nos dice este concepto con las verdades, con la Biblia, sobre las verdades que nos presenta este concepto. Entonces, hermanos, la adopción, como dice un teólogo, es esa bendición salvadora donde los creyentes, en virtud de su comunión con Él, es decir, con Dios, o con Cristo, el verdadero Hijo de Dios, comparte su filiación por gracia, en primer lugar. Se les concede el derecho de ser llamados y recibidos como hijos amados del Padre y heredar los inconmensurables derechos y privilegios asegurados por el Hijo unigénito Jesús. Y quiero leerle, como dije, la Confesión de Londres de 1689 en su capítulo 12, en su sección 12, dice en el 1, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos. Reciben el espíritu de adopción. Tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Reciben capacitación, como vamos a ver, para aclamar Abba Padre. Reciben compasión, protección, provisión, corrección, como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Amén. Entonces, según este concepto y según la Confesión de Londres de 1689, mis hermanos, es por la adopción que los redimidos por Cristo se les da el derecho, en primer lugar, de ser hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Y tengan eso presente allí. En segundo lugar, según lo que leímos, al ser adoptados, ahora hijos de Dios, tenemos una filiación, es decir, tenemos una relación íntima con nuestro Dios. Y en tercer lugar, ahora somos herederos al recibir los privilegios de ser parte de la familia de Dios, esos privilegios que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y sobre esos tres puntos vamos a desarrollar la clase en el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar que la doctrina de la adopción habla del derecho de ser hijos e hijas del Señor. Amén. Hermanos, la Biblia es clara con respecto a esta doctrina. Y ella nos dice que hay personas que son llamados hijos de Dios. Pero también nos dice implícitamente que no todos son llamados hijos de Dios. De seguro tú has escuchado la expresión, todos somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? ¿Te ha pasado que hablas con personas, con amigos, con familiares, y tocan el tema de la fe, de la salvación de Cristo, y comienzas a hablar de lo que hizo Cristo en la cruz
a nuestro favor de la salvación, del arrepentimiento de pecados. Empieza a hablar de la condición en la cual se encuentra el hombre que sin Cristo está perdido. Y después que le presentas el hermoso evangelio, le presentas las malas noticias, después le presentas las buenas noticias de salvación, las personas suelen responder con muchas cosas. Suelen responder con muchas ambigüedades, tratando de evadir el tema, ¿verdad que sí? Pero hermanos, siempre en su último recurso para tratar de justificarse o para tratar de salir del tema, ellos suelen decir, es que todos somos hijos de Dios. Es que Dios nos ama, Dios es amor y todos somos sus hijos. Hermanos, y en verdad a las personas les encanta pensar que son hijos de Dios. Les encanta esta idea de que ellos son hijos de Dios. Pero podemos preguntarnos, ¿qué hay de cierto en esa afirmación de esta persona? ¿Realmente todos son hijos de Dios? Nosotros podemos responder que no, hermanos. No todos son hijos de Dios. Y no porque lo decimos nosotros, lo dice la palabra muy claramente. Lo dice la palabra muy claramente. Y ella habla muy claro de la doctrina de la adopción, que nos dice en su concepto, hermanos, en su esencia, que no todos son hijos de Dios. Ahora, es cierto, hermanos, que la Biblia establece que todos los seres humanos son seres creados por Dios. Y eso incluye a todo hombre, a toda mujer, de toda tribu, de todo país. Todos somos creación de Dios. Pero repito, no todos somos hijos de Dios. Y le voy a decir algo, hermanos. Si nosotros decimos que todos son hijos de Dios, tan simple entonces que estaríamos negando la doctrina de la adopción. Estaríamos negando y pisoteando esta doctrina de la adopción. ¿Para qué hablar entonces de que somos adoptados si todo el mundo es hijo de Dios? ¿Para qué la Biblia entonces dice que somos adoptados si al final todos somos hijos de Dios? Entonces, además de eso, si todos decimos que somos hijos de Dios, estaremos engañando a las personas. Estaríamos engañándola allí. Porque no le estaríamos diciendo la verdad de que solamente los hijos de Dios son aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y como vamos a ver, y como vamos a confirmar en el día de hoy con la palabra. Y quiero que me acompañen a Juan, capítulo 1. Creo que es uno de los pasajes que nos explica con más detalle esta doctrina. Hay otros que vamos a ver. Dice Juan en el capítulo 1, hablando de Cristo, en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que venimos hablando, todo ha sido creación de Dios, todos somos creados por Dios, y eso incluye a todas las criaturas. En el versículo 10, más adelante, Él dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, confirmando lo que acabamos de decir. Pero si leemos la parte B del versículo 10 en adelante, Él dice, pero el mundo no le conoció. En el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora miren el versículo 12, hermanos, que es la clave para entender de que somos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren el 13 lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es que hay una estrecha relación entre ser hechos hijos de Dios y la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Es decir, en la salvación. Es decir, hablamos de ser hijos de Dios cuando Dios obra regenerando al pecador y otorgando la fe por gracia para que el pecador pueda creer en su Hijo amado Jesús.
y lo tenga como su Salvador y como su Señor. Y en base a eso, es que ahora tenemos el derecho, dice Juan, de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y dice Gálatas 3:26 también, un pasaje que nos habla sobre esto. Él dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Dice Pablo a los Gálatas. Por la fe en Cristo Jesús. Es decir, se necesita la fe que Dios da de lo alto por gracia para creer en Cristo y ser su hijo. Y ser hijo de Dios. Por lo tanto, como venimos diciendo, no todos los hombres son hijos de Dios. Hasta que Dios obre en su vida para salvación. Hasta que Dios le otorgue sobrenaturalmente el nuevo nacimiento. Otorgue un nuevo corazón. Otorgue la fe para que el pecador pueda creer en Cristo. Solo aquellos que tienen esa fe y creen en el nombre de Jesús son llamados hijos de Dios. Tienen la potestad, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Un pasaje más que nos ayuda a entender es cuando Pablo dice en Gálatas 4, versículos 4 al 5, él dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Están viendo allí, hermanos? Estos pasajes comprueban entonces claramente, como hemos dicho, que solamente aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han confesado sus pecados a Dios y que le han pedido perdón a Dios, son considerados y son llamados hijos de Dios. Así que es por gracia, ¿verdad? Es por gracia. No es por nada que nosotros hayamos hecho, por buenas obras. Es más, no somos merecedores, hermanos, de ser llamados hijos de Dios, pero por gracia. Por esa fe que Dios nos ha dado en creer en su Hijo, Dios nos dice que somos llamados hijos de Dios. De hecho, como dice John Piper, la Biblia no nos describe a nosotros como huerfanitos indefensos, que Dios se encariñó con nosotros, no. La Biblia nos describe como enemigos de Dios, hermanos. Como enemigos de Dios. Estábamos en rebelión con Dios. En nuestros pecados. Pero por gracia, hermanos, hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados. O sea, nuestra adopción no se basa entonces en que seamos dignos, buenos o atractivos. Se basa en la gracia soberana de nuestro gran Dios. Y la única manera de ser tu parte, de ser tú, tener el derecho de ser hijo de Dios, repito, hermanos, solamente es por la obra de Dios obrando en tu vida para salvación. Es otorgándote el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo y dándote la fe para que tú creas en su Hijo amado Jesús. Ahora, al tener esto en nuestras mentes, que solo por la obra de Dios en el nuevo nacimiento y la fe en Cristo, que somos hechos hijos de Dios, tenemos que ver un poco el alcance de esta doctrina. ¿Qué más nos dice esta doctrina? No solamente nos dice que tenemos el derecho de ser hijos de Dios, hermanos, sino como vimos en el concepto y en la Confesión de Londres, nos dice que hay una filiación. Hay una relación íntima. Es más, hermanos, esa relación es aún más abundante con Dios. Es aún más abundante. Pensemos por un momento, hermanos. En este segundo punto, la doctrina de la adopción habla de una filiación y de una relación más abundante con nuestro Padre Celestial. Pensemos por un momento en la salvación, en la obra regeneradora y en el nuevo nacimiento. ¿Qué hace Dios allí? A ver, ¿qué hace Dios en esa obra de salvación? ¿Qué hace, hermanos? Una pregunta, tienen un minuto para responder. ¿Qué hace Dios en
en el nuevo nacimiento, hermanos. ¿Perdón? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Un nuevo corazón, ajá, pero ¿qué acto hace Dios allí? Ok. Muy bien. Pero ¿qué acto? ¿Qué acto hace Dios? Hermanos. Ok. Hermanos. Dios en la salvación nos justifica. Nos justifica. ¿Cierto? Sí, son muy espiritual. Pero Dios nos justifica, hermanos. Ahora, si Dios nos justifica, ¿cómo vemos a Dios aquí? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué papel juega? Como un juez. Exactamente, Dios actúa como un juez que viste al pecador con la hermosa justicia de su Hijo amado Jesús. Y ahora este pecador, vestido de esa preciosa justicia de Cristo, se presenta delante de Dios como un hombre justificado. Ya no hay más condenación delante de Dios. La justicia de Cristo ahora es puesta sobre los hijos de Dios. Es puesta sobre ti, es puesta sobre mí. Teniendo esto en mente, hermanos, pensemos en la adopción entonces. Ya Dios nos justifica, ahora pensemos en la adopción. ¿Cómo vemos a Dios en la adopción? ¿Cómo lo vemos? Como un padre, ¿verdad? Como un padre. Ahora, ¿este padre está airado, está molesto? No, hermanos, es un padre amoroso. Es un padre amoroso. Dice, 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Hermanos, el punto es que no solo vemos a Dios en la salvación actuando como un juez, requiriendo justicia, sino en la adopción vemos a Dios actuando como un Padre celestial, amoroso, reconciliando al hombre con Él. Maravilloso, ¿no? El pecador, después de haber sido perdonado y constituido justo a los ojos de Dios, también se convierte en la adopción, en receptor de esa filiación, de esa relación con Dios. Ahora usted y yo somos parte de la familia de Dios. ¿Y saben qué? Lo podemos llamar Padre. Lo podemos llamar Padre. Por eso, Pablo también en Gálatas 4:6 dice que después que recibimos la adopción de hijos, él dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Y si leemos Romanos 8:15, también dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual, dice Pablo, clamamos a Abba Padre. Él es nuestro Padre celestial. Tenemos la seguridad entonces que por el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, podemos ir a Dios sin temor, disfrutar la confianza de acercarnos a Él en oración y decirle Padre cuantas veces queramos, hermanos. Podemos ir una y otra vez a nuestro Padre Celestial en oración y abrir nuestros corazones a Él. Echarle nuestras cargas a Él y pedirle ayuda. ¿Por qué, hermanos? Porque somos sus hijos. Y como dije, es un privilegio que solo tenemos los hijos de Dios al ser adoptados por Él. Hermanos, solamente con esta verdad es suficiente para mantener nuestras bocas abiertas en oración a Dios y clamar a Dios por el resto de nuestras vidas. Sin pandemia o con pandemia, hermanos. Por el resto de nuestras vidas. Y si notaron, Pablo en Gálatas y en Romanos dice que es un clamor. Es un clamor. Podemos ir a Dios, hermanos, y clamar a Abba Padre. Charles Spurgeon
No lo dije con estas palabras, pero yo creo que capté la idea de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon habla un poco. Pero él decía, hermanos, que esta expresión es un clamor infantil. Es como ir como un niño que va cómodo y se reclina en el hombro de su padre, mirando su rostro y hablándole con denuedo santo. Así es de íntima la relación personal que tenemos con nuestro Padre Celestial. Podemos ir como ese niño que va a su padre y se reclina sobre sus hombros a recibir ese amor de ese Padre. ¿Ven el alcance de esta doctrina, hermanos? Cómo esta doctrina no solamente nos habla de que el Evangelio es un hecho o de hechos, sino se trata de una relación íntima con Dios, de ser traídos a esa relación. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre Celestial. Hermano, te pregunto, ¿cómo puede esta verdad darte ánimo en el día de hoy? Al saber que tienes un Padre Celestial que nos ha amado tanto al enviar a su propio Hijo unigénito para ser adoptados por Él. ¿Cómo puede animarte esto? De saber que estamos en un mundo caído, en un mundo que se hace a pedazos cada día, problemas, caos, peleas, sufrimiento. ¿Cómo te da ánimo al saber esta verdad en tu vida? Que podemos acercarnos a Dios y no ser desechados por Él, porque hemos sido adoptados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo te anima esto? Podemos andar confiados, exactamente, porque Él nos cuida y no somos desechados de su presencia. El Salmo 103, 13, versículos 13 al 14 nos da luz al decirnos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ese es nuestro Dios. Y quiero decirte algo más sobre la doctrina de la adopción, hermanos. Esto no es algo que Dios pensó a última hora. Esto no es algo que Dios pensó, bueno, ya yo los salvé, ahora ¿cómo los llamo a estos pecadores? No, hermanos. Escucha esto, la adopción estaba a la vista de Dios cuando su Hijo Jesucristo fue a la cruz. ¿Escuchaste eso? La adopción, mis hermanos, de Dios estaba a la vista cuando su Hijo Jesucristo fue a la cruz. El Padre hizo que su propio Hijo unigénito, fuera a la cruz para que nosotros pudiéramos ser sus hijos adoptados. Tremendo, ¿no? De hecho, ese fue el plan eterno de Dios, adoptar a un pueblo para sí. Efesios 1, versículos 4 al 5 dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, y dice claramente allí, hermanos, para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Ven el alcance de la adopción que nos ha otorgado Dios? Ha sido planificada antes de la creación del mundo y comprada por nosotros por la sangre preciosa de Cristo. En amor nos predestinó para adopción. Esa fue la idea de Dios. Esa no fue idea del hombre. El hombre no es el que se acerca a Dios, es Dios, hermanos, quien se acerca al hombre. Ese plan fue de Dios. Podemos resumir este punto entonces, que el hecho de que Dios se relaciona con nosotros como Padre significa que Él nos ama, hermanos. Él ama a su pueblo. Él ama a sus hijos. Podemos decir que ahora tenemos una filiación por medio de Cristo y esto es algo que nos diferencia de las demás religiones. De hecho, te voy a dar un dato. El término Padre no era mencionado con frecuencia en los tiempos antes de Jesús. Había otras formas apropiadas para referirse a Dios,
pero no directamente como Padre. El primer rabí judío en llamar a Dios Padre directamente fue nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y eso fue un choque a las tradiciones judías. De hecho, en cada oración de nuestro Señor Jesús, Jesús llama a Dios Padre. ¿Recuerdan cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní? Él clamó a Abba Padre allí. Y hermanos, y Jesús conocía el plan de Dios en la salvación y sabía lo que tenía que hacer. Pero Jesús con esta expresión quería enseñarnos esa relación que tiene un hijo con su Padre Celestial. Él quería mostrar esa relación personal e íntima que tiene un hijo con Dios. Pero además, hermanos, somos hijos adoptados y podemos acercarnos con un temor reverente, pero sin temor a ser juzgados. Amén, hermanos. Qué maravillosa es esta doctrina, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, ya vimos la doctrina que nos dice que solamente son hijos de Dios aquellos que por medio del nuevo nacimiento y fe en Jesucristo, que se trata, más allá de ser justificados, se trata de tener una afiliación, de una relación íntima y personal con Dios a través de esta adopción recibida. En tercer lugar, hermanos, la doctrina de la adopción habla de que ahora somos herederos y podemos recibir los privilegios de ser parte de la familia de Dios. Increíblemente, hermanos, asombrosamente, la Biblia también nos dice que por medio de la adopción de Dios en Cristo tenemos el privilegio de ser herederos y coherederos. Y quiero decirte, hermanos, que es un privilegio que nada ni nadie nos puede quitar. ¿Saben por qué? Porque esto no depende de ti, ni de mí, ni de lo que hagamos, ni de lo que somos. Depende de la obra regeneradora del Espíritu Santo y de la obra de Cristo Jesús. Depende de eso. Y fíjense también que en Gálatas 4, versículo 7, nos habla de que somos herederos. Dice Pablo allí, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. De hecho, no sé si notaron, desde Gálatas 4 al 7, Pablo habla sobre esta doctrina. Somos hechos hijos de Dios. ¿Qué más vimos? Tenemos una afiliación con nuestro Padre Celestial. Y ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Vayamos un pasaje más, hermanos, para profundizar esto. En Romanos 8:17. Dice Pablo allí. Creo que con las mismas palabras de Gálatas. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, dice Pablo, y coherederos con Cristo. Es interesante que el apóstol Pablo está siendo como redundante aquí, diciendo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es algo obvio, si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Pero Pablo quiere enfatizar que es por causa de Cristo que somos herederos, que los creyentes heredamos las bendiciones que Dios nos da a través de Él. Es decir, Pablo no quiere que nosotros demos esto por sentado, hermanos. Él quiere que sepamos y que nuestra convicción sea que es por causa de Cristo que heredamos todas las bendiciones. De hecho, Él lo dice en Efesios 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, es solamente en Cristo que somos bendecidos y que podemos heredar. Y podemos disfrutar, el derecho de disfrutar esas bendiciones. Por esa unión que tenemos en Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, hermanos, y estás unido a Cristo, evidentemente,
tú puedes disfrutar de esas bendiciones y eres heredero de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Tenemos el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque somos hijos de Dios. Podemos disfrutar y podemos acercarnos a Dios y tener una relación con Él, acercarnos sin temor a ser desechados. ¿Por qué, hermanos? Porque somos hijos de Él y por la causa de Cristo lo podemos hacer. Y somos herederos. Podemos apropiarnos de esas herencias en Cristo solamente por lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz. Hermanos, si podemos pasearnos por toda la Biblia y encontrar todas esas bendiciones, escudriñarla, todo lo que heredamos en Cristo, pero no nos alcanzaría el tiempo para eso. El punto es que la Biblia nos afirma que al ser hijos adoptados por Dios, todas las cosas son nuestras en Cristo Jesús. Somos los herederos legítimos de Él. Por último, quiero que meditemos en lo que acabamos de escuchar. Te pregunto, hermanos, ¿estás disfrutando, debido a la adopción, el enorme privilegio de ser hechos hijos de Dios? ¿Estás disfrutando eso en tu fe? Los adoptados, hermanos, por Dios, somos declarados libres de la esclavitud del pecado. ¿Estás disfrutando de eso? Ahora tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Estás disfrutando de eso? Ahora el Espíritu Santo nos guía, hermanos, a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Estás disfrutando de eso? De hecho, es una garantía el Espíritu Santo en nosotros. Es como el sello que nos dice, eres hijo de Dios. 2. ¿Estás experimentando el gozo y la paz de tener una relación con Dios como Padre? Ciertamente la Biblia dice que somos siervos que no deben temer a hablar a su amo, pero más que siervos, hermanos, somos hijos de Dios. Más que siervos somos sus hijos. Y es por medio de eso, como vimos, que podemos clamar, Abba Padre. ¿Estás disfrutando de eso? De ese gozo y esa paz. De poder ir a Dios con confianza, acercarte al trono de la gracia y pedir ayuda en el momento oportuno. ¿Estás disfrutando de eso, hermanos? ¿O estamos disfrutando de eso? En tercer lugar, ¿estás teniendo la esperanza de las bendiciones en Cristo al tenerlo a Él como Salvador y Señor? Nosotros que somos adoptados por Dios, experimentamos ahora algunas de las bendiciones de ser sus hijos, pero hermanos, teniendo la mirada en las cosas celestiales y teniendo la mirada en nuestro mayor tesoro que es Cristo Jesús. ¿Estamos disfrutando de eso? Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Habías visto esta doctrina de esta manera? Y quiero terminar con palabras de Jonathan Edwards, que habló muy bien acerca de esta doctrina de la adopción. Él escribió: Dios hace de sus siervos sus hijos. Todos los que le sirven los adopta y les da el derecho a los gloriosos privilegios de los hijos de Dios. Él no los llama más siervos, sino hijos. Él se manifiesta a ellos, los hace sus amigos íntimos, sus herederos y coherederos con su Hijo. Él vierte su amor sobre ellos y los abraza en sus brazos y mora en sus almas y hace su morada en ellos. Y se entrega a ellos para ser su Padre y su porción. En esta vida con frecuencia los refrescará con los rocíos espirituales del cielo, los iluminará con rayos de luz y amor, pero de ahora en adelante los hará perfectamente felices para siempre. Ese es nuestro Dios, mis hermanos, que nos ha adoptado para que podamos ser bendecidos con estas verdades, hermanos. Alabado sea Dios.
Alabado sea Dios por haber sido adoptados por Él. Una vez en tu vida fuiste extraño a Dios, pero Él tuvo compasión de nosotros y misericordia, ¿verdad? Y nos ha acercado y nos ha llamado. Y nos ha dado la fe para que creamos en su Hijo amado Jesús. Y podamos disfrutar ahora en adelante de Él, podamos disfrutar de ir a su presencia y llamarlo Padre, y poder disfrutar de esas bendiciones que nos ha dado en su Hijo amado Jesús. Hermanos, recuerda, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Oremos al Señor.